Buenas tardes a todos de nuevo. Después de esta pequeñita pausa, volvemos con la ponencia de Rafael Repiso, que es profesor titular de la Universidad Internacional de La Rioja. Tiene una larga y dilatada trayectoria en los ámbitos de la documentación y la comunicación. Es editor adjunto de la revista Comunicar y lleva más de una década investigando sobre producción científica y sobre producción y evaluación científica. Hoy nos viene a presentar la conferencia titulada Vacunarnos contra las revistas depredadoras. Cuando quieras, Rafa, más o menos 30 minutitos y dejamos una parte final para preguntas. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Bueno, yo me he quedado con la carátula que habéis hecho, que me parece una carátula muy bien hecha, y si no pueden mejorarlo, pues vamos a copiarlo. Y además, como veis, el título es muy oportunista en varios sentidos. Pero realmente no voy a hablar, o no vamos a hablar de qué son las revistas depredadoras, sino vamos a hablar pues de cómo podemos limitar o reducir los efectos de las revistas depredadoras. Vamos a hablar de cómo se valoran las publicaciones científicas en general. Bueno, hay 4 maneras de valorar un trabajo científico. La primera, y la más habitual, sería el análisis de contenido. Díganme que están viendo bien la presentación. Laura, ¿puedes ver el PowerPoint? Sí, Rafa, correcto. Subtítulos en portugués incluidos. Este PowerPoint es una maravilla. También. Bien, pues la primera sería análisis de contenido por un experto, es decir, de la misma forma que nosotros los profesores evaluamos los exámenes de nuestros alumnos o las prácticas porque tenemos más conocimiento que los alumnos, pues igualmente el análisis de contenido se supone que es la capacidad que tiene un experto, que es al menos igual de experto que el autor del trabajo, en validar la calidad del contenido, ¿no? Esto es lo que se supone que se hace en el peer review, ¿de acuerdo? Es lo que se hace en el peer review de la revista, es lo que se hace normalmente, la forma de evaluar cuando se conceden premios y demás. Se supone que este es el sistema más justo, pero a la vez es costoso. Y también es cierto que no está carente de cierta subjetividad, y como tiene cierta subjetividad, se utilizan a varios revisores. También se evalúan los trabajos de manera extrapolada, y esto es lo que hacemos mayoritariamente en España, es lo que hace mayoritariamente la NECA para los esenios, para las acreditaciones, para las plazas de profesores. Es decir, se atribuye la calidad de un trabajo a la calidad que tiene el medio en el que lo publica, ¿de acuerdo? Es el sistema más barato, es el sistema que permite evaluar masivamente, y hay que recordar que hay convocatorias de evaluación masivas como pueden ser los esenios en España, que se evalúan miles de profesores, o como pueden ser las acreditaciones, que ahora mismo, por ejemplo, tienen una larga cola de espera, que son masivas, ¿no? Y bueno, pues esto se adecua mucho a las necesidades y a los recursos que hay. Otra forma de evaluar los trabajos sería por la repercusión científica posterior a los trabajos una vez publicados, ya sea repercusión científica individual o colectiva, es decir, se atribuye la calidad de los trabajos a la repercusión que estos han tenido en forma de citas principalmente, pero también puede ser en otro tipo de elementos donde podemos percibir que un trabajo es de calidad. Por ejemplo, en el caso de los libros, los premios que reciben los libros, ya hay revistas que dan premios a sus artículos, como El Profesional de la Información o Comunicar, o las ediciones que tiene un libro, o las traducciones que tiene un libro, ¿de acuerdo? Y esto es muy interesante porque permite discernir en un contexto, en un grupo de artículos publicados dentro de una revista, cuáles tienen más valor, cuáles tienen más rendimiento, cuáles tienen más repercusión que otros, ¿no? Y diferenciar aquellos que no llegan a nada de aquellos que en cambio destacan, ¿de acuerdo? Y por supuesto, la última forma sería la triangulación de las anteriores, que sería la forma ideal, es decir, que tenemos en cuenta toda la información que nos habla de la calidad del trabajo, ¿de acuerdo? Esta forma de evaluar, por ejemplo, se utiliza en las universidades elitistas a la hora de contratar a un profesor, que no es esto es lo que deberían usarse en todas las universidades, pero por desgracia solamente lo hacen las buenas, ¿no? Vamos a centrarnos en qué significa evaluar de manera extrapolada, que es lo que hacemos masivamente. ¿Qué sentido tiene esta forma de evaluar? Bueno, la primera, partimos del punto de que un trabajo publicado en una revista ya ha sido valorado,
¿de acuerdo? Es decir, que un trabajo publicado en una revista, yo sé que cualquier trabajo que está publicado en el Profesional de la Información ya ha tenido unos revisores, ¿no? Eso cuando la revista tiene revisores y ejecuta procesos de revisión. Esto, por ejemplo, es algo que no sucede en las revistas depredadoras. Se supone que en esta forma de evaluar de manera extrapolada, pues todos los artículos publicados en la misma revista en el mismo año se le da la misma valoración. Y eso tampoco es del todo justo, porque sabemos que hay unos trabajos que aportan más, que tienen más repercusión, que son los más citados, los más leídos, en esta desigualdad eh, que es habitual en la ciencia, y otros que en cambio no lo cita nunca nadie, ¿no? Y que parece que no tienen repercusión. Por tanto, ya vemos que no deja de ser un poco injusto. Esta forma es a lo mejor muy solidario, pero es un poco injusto y no nos permite identificar sobre todo el talento. Pensemos que los indicadores de impacto no dejan de ser promedios. Y son promedios, y los que sabemos algo de estadística, las tendencias de centralidad, la media, la moda, la mediana, los promedios son tendencias, funcionan muy bien cuando la población es homogénea, pero cuando es heterogénea no funciona bien. Y sabemos que en una revista la población no es homogénea, es decir, que unos pocos trabajos son los que colaboran mayoritariamente a generar el factor de impacto. Por tanto, por una parte, los trabajos que están atrayendo más relevancia, más citas, no les estás dando el reconocimiento que merecen, y por otra parte hay una serie de trabajos que son la mayoría, que efectivamente están por debajo de la media de la revista y los estás sobrevalorando, ¿no? Si tú crees que esa valoración es interesante. Bien, entonces, bueno, cuando estamos valorando, ¿qué podemos decir con justicia o con objetividad de evaluar un trabajo de manera extrapolada? Una cosa muy simple. Si tú publicas en una revista como El Profesional de la Información, que tiene una alta tasa de rechazo, significa que para el limitado número de artículos que publica El Profesional de la Información o Comunicar, voy a hablar de Comunicar, que conozco mejor los datos, nosotros publicamos 40 artículos al año. Tenemos una tasa de rechazo del 95%. Pues si tú publicas en Comunicar, aunque tu artículo a futuro no lo cite nadie, no lo lee nadie, eso significa que tu artículo ha competido. Eso significa que tu artículo, frente a todos los que estaban intentando entrar, pues ha sacado codos, y para los evaluadores y para el editor, que es el que tiene la visión de conjunto del sistema, tu artículo está por encima de los que del 95% que se han rechazado. Esto significa evaluar de manera extrapolada, y es lo que nosotros aceptamos de esta forma. Este es el presupuesto que se supone está detrás de la idea de asociar el impacto y la indexación de los artículos de la revista a la calidad de los artículos que publica. Bien, pero este supuesto no es del todo cierto. Por lo menos no es del todo cierto en las revistas depredadoras. En primer lugar, porque en las revistas depredadoras no hay competencia. Bueno, en primer lugar, porque no se evalúa en la revista depredadora directamente, ¿de acuerdo? Es decir, la revista depredadora o de mala calidad, hay revistas de tan mala calidad que a lo mejor no tienen beneficios, pero publican artículos de mala calidad, publican lo que les entra, no filtran, ¿de acuerdo? Y por otra parte, tenemos otro fenómeno, el fenómeno de las mega journals. ¿Qué son las mega journals? Son estas mega revistas que no tienen un límite de trabajo, y como no tienen un límite de trabajo, no existe la competición. Las mega journals es un fenómeno relativamente reciente. Ellas evalúan más en base a la calidad formal del trabajo que al propio interés de los resultados, porque ellos piensan que, bueno, pues si el artículo tiene interés ya lo demostrará el tiempo, ya lo citarán, y si no tiene interés, pues tal, ¿no? De hecho, quizá la mega journal más famosa que conocemos es PLOS ONE, que cuando se crea PLOS ONE y crea la plataforma esta tan bonita, Ambra, incorpora muchísimas métricas a nivel de artículo. Y yo creo que incorporó tantas métricas a nivel de artículo porque cuando los de la Public Library of Science pensaron que entrarían en, bueno, pues que serían, nunca pensaron que el factor de impacto iba con ellos. Y yo me imagino que dirían, bueno, los de Web of Science no nos meterían en los JCR porque esta revista es como 2 o 3 veces la magnitud de una revista habitual. No tiene sentido hacer un factor de impacto de una revista que publica 10.000, 20.000 o 30.000 artículos al año. No tiene sentido ninguno. Y sin embargo las metieron en JCR. ¿Qué pasa?
Bueno, las revistas depredadoras nos preocupaban. Es un fenómeno que surge o se empieza a denunciar a partir del año 2008, lo empieza a denunciar un bibliotecario estadounidense, Jeffrey Beall, y bueno, nos preocupaban relativamente. Y nos preocupaban relativamente porque en el fondo tampoco ninguna revista estaba en JCR, ni estaba en Scopus, con lo cual, bueno, pues la preocupación era que había gente que estaba publicando malos trabajos, que estaba gastando dinero público en pagar APC y demás cuestiones. Pero lo que pasa ahora es que las revistas Predator han entrado en Web of Science y en Scopus. Hay varios artículos en relación a esto. ¿Y sabéis qué es lo que sucede con las revistas Predator que han entrado en Scopus? Que se han convertido en megapredators, que han pasado de publicar 100 artículos a 1000 y a 10.000. Con lo cual no es como si hubiese entrado una revista, sino que han entrado 100 por cada una de ellas, ¿no? Y sin límite. Por supuesto, conforme entran en Web of Science, en Scopus, aumentan los costes de publicar en ella y además aumentan los costes según cuartil. No es lo mismo publicar, no cuesta lo mismo publicar en primer, en segundo, en tercer cuartil. Como estrategia de crecimiento incorporan los números monográficos, invitan a cualquiera a editar monográficos aunque no tengan ni idea del tema. Ya veréis que seguro que os invitan a publicar monográficos sobre farmacia o sobre temas editoriales que ustedes, igual que antes os invitaban a publicar sobre esos temas, ahora también nos invitan a publicar. Y lo sorprendente es que ahora están en Web of Science. Publican sobre cualquier tema, aunque la revista indique que su tema es muy concreto, y lo hacen de forma más descarada o más camuflada. Y en el caso de que las personas que estaban en el comité editorial, cuando empiezan a aumentar masivamente, se quejen masivamente la producción y a bajar el nivel o la calidad de las revisiones, se quejen o se luchen contra esto, pues directamente los quitan del medio, ¿de acuerdo? Y los sustituyen por otras personas. Y por supuesto son editoriales que empiezan a tener una cantidad de beneficios de millones de euros y empiezan a reinvertir estos beneficios en lavar el nombre de la revista a través de, pues, invitando a autores de prestigio a publicar en ellas gratuitamente o incluso pagando, ¿no? Incluso a premios Nobel. Bueno, ¿y cómo podemos atajar el problema de las revistas predadoras? Bueno, pues podemos atajarlo desde diferentes frentes. El primer frente, como intentó hacerlo Jeffrey Beall, identificando y aislando las revistas depredadoras, haciendo listas negras. Pero esto tiene un problema y es que se te pueden presentar los abogados de las revistas depredadoras y meterte en un problema interesante. Aparte, se necesitaría una actualización diaria y, por supuesto, tenemos el problema de los falsos positivos, que tú identifiques revistas que en el fondo no lo son. Estamos hablando de miles de revistas. Hace años lo diré, la clasificación que tenemos en NC3 Metric CIRC, la clasificación integral de revistas, identificó más de 17.000 revistas depredadoras. Hombre, pues si entre 17.000 revistas depredadoras se te mete un 1%, pues estamos hablando de que se te están metiendo 170. Y son 170 falsos positivos que son graves, ¿no? Bueno, otra forma sería hacer listas blancas. Ya sabéis que uno de los problemas que tuvo DOAG es que estaba comidita de revistas depredadoras y tuvo que cambiar los criterios completamente y tuvo que echar a todas las revistas y volver a someterlas a un proceso de análisis para introducirlas. DOAS no es una lista blanca del todo, pero bueno, desde luego ha limpiado mucho. Pero es que ni siquiera Web of Science y Scopus son capaces de garantizar que las revistas que hay dentro de esa base de datos son depredadoras. No lo son. De hecho, esta idea que teníamos nosotros de que Web of Science y Scopus son listas blancas, Web of Science y Scopus no son listas blancas. Las mejores revistas del mundo están en Web of Science y en Scopus. Y las mejores revistas, o buena parte de las peores revistas del mundo, están en Scopus, en el cuarto cuartil. Hay revistas en Scopus en el cuarto cuartil que tienen 0 citas en 3 años. Que una revista no tenga citas en 3 años, porque también Scopus es una especie de muestra muy interesante del mundo, pero es que Web of Science, con las bases de datos estas que ha ido agregando, con Emerging, con las bases de datos regionales, pues también ha incluido revistas pues, que son muy flojitas. Es decir, que ni estar en Web of Science ni estar en Scopus es síntoma de que la revista sea buena.
Otra cosa a lo mejor en el primer cuartil de Scopus o en el JCR de Scopus ya es otra cosa. Pero aún así sabemos que en listados élite están las revistas de depredadoras porque ahí es donde está el negocio. Bien. Otra forma sería eliminar la financiación para la publicación en revistas APC, es decir, que por ejemplo el Estado español prohíba que pagar con fondos públicos la publicación de revistas, pero claro, nos estaríamos cargando la vía dorada. La vía dorada, que es la que utiliza la revista depredadora, también en una buena parte la utilizan otras revistas que no son para nada depredadoras y que ahora mismo no tienen otro medio. Por tanto, creo que lo más simple, lo más aséptico sería, bueno, esto, la revista depredadora, entre otras cuestiones, han encontrado un hueco porque estamos utilizando un modelo de evaluación que no se ajusta a la realidad. Pues creo que este es otro motivo para cambiar el modelo de evaluación, para que se valoren los méritos propios de los trabajos y no los méritos de las revistas. Y creo que de todas estas habría que empezar con las revistas megajournals. ¿Por qué? Porque dentro de las megajournals están las megapredator, que son las revistas Predator, que son las más agresivas. Porque las megajournals se crean recientemente, no tienen ni 20 años, y no están pensadas para las formas clásicas de evaluar, con lo cual tampoco estamos evaluando bien las megajournals. Es decir, que si empezamos a evaluar de otra forma las megajournals, nos quitaremos las megapredator. Y bueno, ¿cómo se valoran los trabajos entonces? Pues lo primero que hay que pensar es para qué queremos valorar un trabajo, es decir, depende del contexto, si queremos valorar un trabajo para un premio o queremos valorar el trabajo para la carrera de un profesor, entonces ya no estamos valorando un trabajo, estamos valorando un conjunto. O si queremos valorar una institución. Este tipo de preguntas son importantes porque cambiará el enfoque. Por supuesto, lo más lógico sería que valoremos el trabajo a nivel de artículo, como debería valorarse casi todo, y además de forma contextualizada y relativizada. Sería muy bueno que aprovechemos esta pandemia para cambiar hacia un sistema evaluativo más justo, más lógico. Esa idea de la declaración Dora, bueno, pues que la declaración Dora surge en un contexto creo que eran bioquímicos, altamente competitivos. El problema de esta gente no era realmente que el JCR les parecía mucho, todo lo contrario, el JCR les parecía insuficiente, porque era gente que publicaba muchísimos artículos. La idea era, bueno, ¿y cómo diferencias tú a un investigador que tiene 70 de otro que tiene 80 artículos? Bueno, pues hay que profundizar más allá de la simple contabilización de números, de la simple contabilización de cuartiles y de impactos, y empezar a centrarse en los contenidos, empezar a centrarse en la repercusión de esos contenidos, ¿no? Yo digo que la medicina, la bibliometría le sucede como a la medicina. Saben ustedes que el primer premio Nobel de Física se lo dieron al inventor o al descubridor de los rayos X, ¿no? Y los rayos X han sido durante mucho tiempo la principal herramienta de diagnóstico o una de las principales herramientas de diagnóstico por su capacidad no invasiva, pero es cierto que los rayos X funcionan bien para unas cosas, sobre todo para los huesos, pero mal para otras, ¿no? Y actualmente en medicina, pues, uno de los grandes logros de los avances de la medicina es la existencia de infinidad de técnicas de diagnóstico. Unas son invasivas, otras no son invasivas, y además técnicas que analizan diferentes dimensiones o diferentes elementos del cuerpo humano, ¿no? Bueno, pues nosotros en bibliometría tenemos muchísimos indicadores, muchísimas formas de evaluar la producción. Esto es como el jueguecito este de los niños, yo tengo niños pequeños, en el que tú vas metiendo en una cajita formas según se adecue al agujero, ¿no? Entonces, pues las formas rectangulares en el agujero rectangular. Oigan, no tiene sentido que para evaluar un artículo tú utilices un indicador que está pensado para evaluar revistas. No tiene sentido que para evaluar a un investigador tú utilices un indicador que está pensado para evaluar revistas, sobre todo porque existen indicadores para evaluar investigadores. Y además no uno, existen muchísimos. No sé si algunos recordarán esta tabla de elementos
de indicadores bibliométricos o cienciométricos que hicimos hace 2 años para el CRES, que lo hicimos junto a la revista del Profesional de la Información, pues fíjense, y estos no son todos los indicadores, estos son los principales, ¿eh? Solamente en azul, la parte de aquí abajo, tenemos todos los indicadores basados en el índice H. Aquí tendríamos el factor de impacto. Existen muchísimos indicadores, tanto para medir revistas como para medir artículos, como para medir... El índice H es un indicador que sirve, por ejemplo, para medir agrupaciones, sirve para medir investigadores, pero también sirve para medir grupos de investigación, facultades y tal. Lo que no tiene sentido, vuelvo a repetir, es que utilicemos un indicador siempre el mismo, pudiendo utilizar varios, pudiendo tener mucha más perspectiva para evaluar a personas. Un indicador de revistas para evaluar a personas, para evaluar una cátedra, para evaluar un sesenio, un indicador de revista para evaluar un artículo. No estás evaluando la revista entera, estás evaluando un artículo. El factor de impacto a lo mejor está muy bien para evaluar el trabajo de los editores de revistas y a lo mejor que tengan una subvención en el sistema nacional, pero no para evaluar el trabajo de los artículos científicos que se publican en ella. Y es cierto que durante mucho tiempo no hemos tenido nada más objetivo, pero os lo recuerdo, lo que se valoraba entonces era la competición, y lo que se valora es la competición por publicar en esas revistas. No se valora la repercusión de los trabajos. Bueno, ¿y cuál sería la propuesta? Pues la propuesta sería que si queremos que el impacto de la revista Predator se reduzca al máximo, tendríamos que resolver primero la evaluación de los trabajos. Y si empezamos con la evaluación de las megajournal que no tienen nada que ver con los indicadores clásicos, de esa manera le cortaríamos el crecimiento a estas revistas depredadoras que están entrando en Web of Science, que están entrando en Scopus y que están creciendo exponencialmente. Es decir, podríamos aislar y contener la plaga. Hay una frase de un activista social estadounidense, un hippie, de Jack Weinberg, que dice "Don't trust anyone over 30". No te fíes de nadie que tenga más de 30, ¿no? Lógicamente me imagino que cuando este llegó a los 30 cambió la frase. Bueno, pues la idea es, no vamos a fiarnos de ninguna revista que tenga más de 500 artículos, que publique más de 500 artículos, por lo menos con indicadores clásicos. Fíjense el manifiesto de Leiden de evaluación científica, 10 principios que son muy importantes. El primer principio, la evaluación cuantitativa tiene que apoyar la valoración cualitativa por expertos. Es decir, que una revista tenga factor de impacto no puede sustituir el trabajo de la calidad de los trabajos, porque sabemos que hay trabajos de mala calidad. Sabemos que incluso hay plagio. Ahora hablaremos de eso. Voy a señalar unas cuantas. Los 10 puntos son interesantes, pero por tiempo voy a limitarme a unos cuantos. Los procesos de recopilación y análisis de datos deben ser abiertos, transparentes y simples. E igualmente, los datos y análisis deben estar en abierto. Máxima apertura. Que los datos se puedan analizar, que puedan estar en abierto hacia el resto. Esto es clave. La evaluación individual de investigadores debe basarse en la valoración cualitativa de su portafolio. Evaluación cualitativa de su portafolio. No la evaluación del currículum de una persona no es la suma de los impactos de cada una de las revistas donde ha publicado. Oye, pues si yo entiendo que tú vas a evaluar a una persona que acaba de meterse en el mundo de la ciencia y que no lleve mucho tiempo, un recién doctorado, pues tengas en cuenta su producción científica y como todavía no ha tenido mucho tiempo para tener repercusión, pues al final valores dónde ha publicado. Pero cuando tú estás evaluando titulares, catedráticos, cuando estás evaluando proyectos de investigación que además suponen, si en caso de que se le conceda, supone unos costes para las arcas del Estado grandísimos. Oye, qué menos que haya una evaluación, y yo diría más, tendría mucho sentido que a un catedrático lo evaluase a lo mejor un profesor externo a la comunidad española, porque si en caso de darle la cátedra, esto es un coste para las arcas importante, ¿de acuerdo? Como decía Isidro ayer, debe evitarse la concreción improcedente y la falta de precisión. El factor de impacto es un promedio, una construcción social de lo que Eugene Garfield se creyó, pero que tenga 3 décimas no tiene sentido. Eso es una precisión falsa que no existe, y que además, bueno, no es tanto que tenga 3 décimas, sino el sentido real de los números, que es importante conocerlo. En relación con el fraude,
no sé si habéis visto el manifiesto que ha publicado Emilio Delgado, Ismael Rafol y Ernest Abadal, muy interesante. Dicen, el afán de publicar a cualquier precio alienta la proliferación de comportamientos poco éticos. Esto es uno de los problemas de las revistas Predator. Autoría de artículos en los que no se ha participado de manera suficiente, malas prácticas de publicación o directamente conductas fraudulentas, ¿no? El problema de las revistas Predator es que no es un editor tratando de engañar a la gente, es que el editor cuenta con la complicidad de los autores, que saben muchas veces, te encuentras autores que en un mismo año han publicado 5, 10, incluso 14 artículos en una misma revista, ¿no? Y eso el que lo hace lo sabe, sabe por qué está publicando ahí, por qué le gustan, como se dice en Colombia, por qué le gustan tanto los mangos bajitos. El fraude es fundamental y el fraude es un elemento que, por desgracia, en nuestra universidad tendríamos que empezar a valorar. No se valora el fraude y a la hora de evaluar las carreras de las personas y a la hora de evaluar los sesenios y a la hora de acreditarse, no se valora. Por eso, y en relación a las revistas depredadoras, debería también tenerse este tipo de cuestión en cuenta, ¿no? Porque en el fondo, ¿quiénes somos los estafados? Pues los estafados somos el sistema, son las personas que se presentan a una plaza en una universidad y se la lleva a otro que tiene publicaciones fraudulentas. En el fondo, al ser el sistema, los estafados somos todos, ¿no? Bueno, ¿y cómo se debería evaluar un artículo en una mega journal? Pues por la calidad del contenido, evaluación por expertos, apoyado en métricas a nivel de artículo complementarias. Lógicamente también hay que conocer las métricas de la revista, pero en una mega journal las métricas de la revista son poco representativas. ¿Qué representa un número en una revista que publica de diferentes temas más de 10.000 artículos? No representa nada, ¿de acuerdo? Y por supuesto elementos negativos, la endogamia. Oye, la endogamia, FECI hizo una cosa maravillosa, lo dije ayer, y es dar a entender que publicar en la revista de tu universidad, de tu departamento, no es un mérito. Pero te digo más, publicar en un monográfico en el que tú eres el editor tampoco es un mérito. O publicar en un monográfico en el que el editor es un colega tuyo de pasillo tampoco es un mérito. Eso es endogamia, endogamia local. O publicar en una revista internacional y da la casualidad que el editor es español, oye, pues no es tan internacional tu artículo, ¿eh? Cuestiones de elementos hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por supuesto, el plagio. Oye, que no tiene sentido que los sesenios no hagan un análisis antiplagio de los artículos. Yo conozco artículos que han pasado y que tenían plagio. Como no lo ha denunciado nadie, oye, pues lo primero que tienes que poner en la plataforma de Sesenio es el Turnitin o cualquier sistema antiplagio, ¿de acuerdo? Incluso en los sesenios de transferencia. Yo conozco casos de personas que han sido acusados de corrupción en una gestión y han presentado esa gestión en la transferencia y le han dado el sesenio de transferencia. Ahora parece que el gobierno va a penalizar las tesis doctorales plagiadas, siempre y cuando lleven 3 años, no tengan más de 3 años la tesis, es decir, que algún que otro político se va a librar, pero que la penalización no es que le vayan a quitar el título de doctor, es que le van a impedir que siga siendo estudiante de la universidad. O sea que la penalización es un absurdo. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos en el sistema. Bueno, un ejemplito de la revista El Profesional. Este ejemplo me gusta ponerlo mucho. De hecho, al año siguiente Andreu Casero tiene otro artículo igual, muy parecido. Es un artículo de Andreu Casero. Esto sería una forma muy interesante. Nosotros sabemos que la revista EPI en el año 2000... Ay, perdón, he cambiado... Bueno, en el año 2018 tiene un factor de impacto de 1,58, por tanto se posiciona en el segundo cuartil de la categoría de documentación. Pero es que este artículo de Andreu tiene un impacto normalizado por categoría de 3,17, lo que significa que este artículo de Andreu en la categoría de documentación para el año de su publicación recibe 3 veces más citas que el promedio y recibe 6 veces más citas que el promedio de la revista. Y por tanto se posiciona entre el 6% de los artículos citados, de los artículos publicados en documentación con más impacto. Esto es una forma de utilizar la bibliometría como complementaria, ¿eh? Y efectivamente los datos son objetivos y además están relativizados a la población. Bueno, y ya para terminar, repetir esa idea que solo resolviendo el problema de la evaluación científica de los trabajos y su asociación con los intereses de la investigación podremos reducir el fraude, ¿eh? El fraude y las consecuencias del fraude. Y repito lo que decía
bueno, lo que dice Dora y lo que dice la Leiden, que la evaluación cuantitativa tiene que apoyarse, no sustituir, pero apoyarse, tiene que apoyar la valoración cualitativa por expertos. También se necesita una bibliometría experta, ¿eh? Es decir, que la gente que esté utilizando estas herramientas conozcan sus limitaciones, conozcan para qué sirve y cómo se interpretan los resultados, ¿de acuerdo? Por supuesto, la necesidad del uso de múltiples instrumentos de diagnóstico, ¿eh? Adecuarse a los objetivos. Importantísimo, denunciar y penalizar las malas prácticas. Buena parte de que cada vez haya más artículos en revistas depredadoras es que nadie denuncia esto, ¿eh? Falta valentía y falta compromiso por parte de las autoridades. Solamente tengo que recordar cómo se puso el foro de la NECA este año, cuando empezaron a hablar de las prácticas editoriales, como muchos profesores se echaron encima porque ellos mismos tenían artículos en esas revistas, ¿no? Y parece que se quedó todo ahí. Por supuesto, hay que resolver el problema de la endogamia en la ciencia española, que eso, entre otras cuestiones, hace que no compitamos, que no traigamos personas o investigadores externos, ni siquiera de otras universidades, lo cual está bajando mucho el nivel. Y otra cosa, otro aspecto fundamental es la necesidad de revisión y actualización constante de los investigadores. Estamos en un mundo constante, la ciencia es un río heraclitiano en el que no nos vamos, que está constantemente cambiando. Por tanto, es lógico que los indicadores se vayan adaptando y las políticas se vayan adaptando. Y bueno, creo que un primer inicio y fundamental sería empezar a evaluar la revista Mega Journal de una forma más objetiva, y con eso creo que nos quitaríamos un gran problema, que sería el de las revistas depredadoras más dañinas, las megadepredadoras. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, sobre todo por ajustarte al tiempo, a esta media horita. Se ha generado un debate bastante intenso en el chat. Voy a plantearte primero la primera pregunta que te formulan, que es: ¿qué opinas sobre el creciente acuerdo entre la CRUE y algunas importantes editoriales internacionales como Willy y Elsevier para facilitar a universidades firmantes, CSIC, etcétera, un número determinado de APC de sus revistas híbridas? Bueno, te voy a decir algo que a mí me preocupa, que las revistas, los fondos españoles, en lugar de apoyar las revistas propias, empiecen a apoyar las otras. Eso me preocupa muchísimo, porque entonces va a aumentar la desigualdad. Es decir, nos hemos pasado al modelo en acceso abierto porque de alguna forma nos obligan moralmente y tal. Y oye, para que de repente vamos a financiar más las revistas externas que las propias, no sé, me parece preocupante. Pero ya te digo, no me he leído los términos del acuerdo, con lo cual sé que lo primero que he dicho es verdad, es decir, que efectivamente de repente vamos a pagar el acceso abierto en revistas extranjeras, pero bueno, y el acceso abierto en revistas españolas, que es otra vez solidaridad, otra vez depende directamente del esfuerzo de los equipos editoriales. Eso es un problema. Además, teniendo en cuenta que en España no tenemos, o prácticamente no tenemos editoriales científicas, lo que tenemos son revistas sueltas. Oye, y sobre todo, tenemos pocas revistas en JCR. Y esas pocas revistas en JCR no pertenecen a editoriales. ¿Quién se preocupa de esas revistas y de que haya financiación? ¿Vamos a hacer algo? Tal. Es decir, me parece que hay va a generar una desigualdad mucho más grande entre las revistas españolas y las revistas extranjeras de estas editoriales. Luego se ha generado, Rafa, un bastante debate sobre el tema del acceso abierto como solución para acabar con el doble pago para los editores, sobre la terminología que se utiliza, la vía dorada, la vía bronce, la vía verde, la vía, todos los tipos de vías. No, hay gente que no acaba de ver un poco, o sea, ve como una cosa negativa, no como una cosa positiva. No sé qué piensas. Como una cosa positiva o negativa, no sé el qué. A ver, es que voy a intentar ir al chat. Aquí, por ejemplo, Amelia comenta que ellos han tenido que elaborar listados de revistas Open Access indexadas en JCR y SJR sin pago de APC para potenciar la vía dorada o diamante ahora, pero hemos tenido que meter las híbridas como acuerdo transformativo por petición de los investigadores. Ya. Bueno, yo soy de la opinión, y ya lo he dicho en este foro, que a mí me gusta que las revistas sean gratis para todos, ¿vale? Y en el caso de que alguien tenga que pagar, tiene más sentido que pague el que tiene interés en leer
que el creador. ¿De acuerdo? Es decir, que porque además cuando paga el creador se puede generar hay una desconexión o se pueden generar fraude. De hecho, esta es la revista depredadora. Fraude o esa complicidad entre el autor que permite que no le hagan una revisión y la revista que permite que el otro no se queje y demás, ¿no? Y como no hay un lector, no hay una tercera persona que esté equilibrando el sistema. Pero bueno, pero yo creo que en el contexto español, donde la mayor parte de las revistas pertenecen a universidades o asociaciones, simplemente con el hecho de la publicidad, una universidad debería justificar la inversión en una revista y, por tanto, que la revista sea diamante, es decir, que no cobre a nadie. Lógicamente, que los procesos sean profesionales porque efectivamente la editorial, la universidad los paga, ¿no? Creo que solamente con eso, con la cuestión de publicidad, se paga esto. Pero bueno, y en todo caso, desde mi punto de vista, sí hay APC que no sean abusivos. Y por supuesto que la existencia de APC no signifique cambiar los procesos de evaluación. ¿Cuándo se cambian los procesos de evaluación? Pues muy fácil, en el momento en que ves que de repente la revista que ha publicado siempre 40 artículos, 100 artículos al año, está publicando 200, 500, 1000 y tal, eso significa que la APC lo está influyendo y probablemente negativamente. Teresa pregunta, dice, lo has comentado al final, pero en cuanto a la ética y el fraude y la complicidad de autores o revisores, ¿te parece interesante que la comunidad universitaria no olvide este problema en la nueva ley de convivencia universitaria que está impulsando el Ministerio de Universidades de España? Hay indicios de que algunos profesores universitarios colaboran en los comités de revistas con prácticas depredadoras. Sí, pero esto ha existido siempre, incluso antes de las revistas depredadoras. Por eso era tan bueno, por eso esa idea de que te evalúen fuera. Pero que esto lo decía ya Cajal. Tú vete a buscar el S4 de las revistas extranjeras, que eso estará siempre que de los grandes sabios extranjeros, porque en España pues ya sabemos cómo funcionan las cosas. Uno de los grandes problemas, esa misma falta de ética es la que genera la endogamia que tenemos en España. Es decir, que no se contrata en los departamentos a nadie que no se haya formado en el departamento y que el propio sistema lo avala así. Es decir, que en España, salvo en la carrera académica, salvo la plaza de ayudante, las de contratado, titular y catedrático, aunque son públicas, son falsas. No se compite. Es para un profesor del departamento que se ha acreditado a contratado, a titular o a catedrático y le sacan la plaza a él, con su perfil científico. Por favor, ¿podemos apagar el micro, Fernando? ¿Más preguntas para Rafa? Yo sí que tengo una para plantearte. Es que bueno, hace poco vi pues en uno de los foros de ANECA se hablaba de que se iban o de que en algunas ramas del conocimiento no se iban a tener en cuenta o ya no se tenían en las evaluaciones a profesor titular, catedrático, incluso algunas de contratado, no se iba a tener en cuenta las publicaciones en MDPI, Frontiers. ¿Debemos eliminarlas o en su justa medida hemos publicado un artículo, no pasa nada, o es nuestra revista de referencia, entonces ya nada? Bueno, esas son dos editoriales, no recuerdo qué autor leí hace poco que decía que eran editoriales grises, ¿no? Que no estaban ni en las listas blancas ni en las listas negras. Por eso yo, en lugar de enfrentarme, y creo que lo más inteligente, en lugar de decir usted es depredador o tal, porque MDPI tiene 380 y tantas revistas, pues yo no, habría que analizarlas todas y todos los casos. En fin, no se puede tampoco uno enfrentar. Yo creo que lo importante es evaluarlas individualmente, teniendo en cuenta que esta revista, Frontier, por ejemplo, tiende a convertirse en megapredator, perdón, en megajournal. Es decir, que las revistas de Frontier no tienen un límite establecido, ¿no? Y a MDPI le sucede lo mismo. Oye, pues mira, en lugar de tratarlas como estos artículos y censurarlos directamente, vamos a valorarlos. Eso sí, no vamos a valorar que esté en una revista, que es lo que deberíamos hacer en todas, pero vamos a valorarlo individualmente según su repercusión y, por supuesto, vamos a entrar a publicar. Bien, yo me he encontrado artículos que son una muestra, estoy hablando de un artículo de segundo cuartil de JCR, un artículo que eran un estudio de 54 directivos de empresas y estudiaban una variable muy interesante, si eran hombres o mujeres. El artículo no era otra cosa. Y eso era un artículo JCR de segundo cuartil. Eso
me da igual que esté publicado en una revista Predator o esté publicado en Nature, es una basura, que no debería entrar en ningún sesenio y que no debería entrar en ninguna acreditación. Es decir, primero vamos a entrar con la lógica. Oye, que somos la mayor parte somos profesores, que estamos constantemente evaluando TFG, TFM. Es decir, que cuando vemos un artículo y leemos el resumen, vemos lo que se ha hecho, nos hacemos una idea de la realidad del trabajo. Eso es lo primero. Y después ya, por ejemplo, podemos ver otro tipo de elementos. Pues si tú quieres tal y tu artículo ha tenido mucha repercusión y veo que esa repercusión es cierta, no son autocitas que te has metido tú ni nada por el estilo, pues me da igual que el artículo, porque estas revistas que están entre lo blanco y lo negro publican cosas muy buenas, ¿eh? Pero también publican cosas muy malas. Es como decía estoy acordándome, las profetisas del templo de Artemisa, que ellas te decían la verdad del futuro, pero también sabían decir la mentira como si fuesen verdades, ¿no? Pues algo parecido. Manu pregunta cómo se explica el éxito de los megajournals y revistas MDPI o Frontiers recolectando citas. Es difícil no aconsejar a los investigadores que publiquen ahí. Es decir, el éxito como mínimo económico, el éxito económico está ahí, ¿eh? Hay una necesidad importante y funcionan, son rápidas, son veloces. ¿Eh? Y después también hay otro problema, es que cada vez hay más investigadores en el mundo, pero el número de revistas no crece con la misma potencia. Pero quieren saber cómo llegan a conseguir tantas citas esas revistas. No lo sé, habría que estudiarlo. ¿Qué las mantienen en Q2? ¿Son el elevado volumen de Pero, citas bueno, publicación? vamos a ver, es que MDPI y Frontier son dos grandes editoriales. MDPI tiene revistas muy buenas y Frontier tiene revistas muy buenas, pero después tiene una cantidad de revistas malísimas que no están, de hecho la mayoría no están ni en JCR ni en Scopus. Imagino que cada uno tiene su estrategia, tiene su área. Hombre, cuando creas una revista nueva, si eres listo y te metes en una línea temática emergente, bueno, pues tienes como, ¿cuál es el éxito de comunicar? Pues hay muchos factores. Uno de los éxitos es que estamos en una cosa muy interesante que es la educación y la comunicación, que justamente en los últimos años tiene muchos cambios. Es decir, la respuesta es que es una pregunta muy amplia. ¿Cuál es el éxito de la universidad americana? Cada universidad en Estados Unidos están las mejores universidades del mundo y las peores universidades del mundo. Isidro apunta aquí a las técnicas agresivas de marketing que tienen este tipo de editoriales, por ejemplo. Por supuesto, eso también. Utilizan muchas técnicas de invitación a personas. Bueno, ciertamente el modelo de monográficos lo están utilizando ambas editoriales. Es decir, si lo normal, por ejemplo, en el área de comunicación, lo normal, analizando 5 años de la categoría Communication de JCR, que lo presentó el otro día en el póster Tatiana, lo normal es que el 19% de los artículos estén publicados bajo monográfico. ¿Vale? En estas revistas se publican muchísimo más. Y esto es una forma, esto es como cuando... ¿os acordáis del Club del Libro este que desapareció? Que buscaba gente, que esa gente a su vez buscaba quien le vendía los libros y que en el momento en que la persona había prácticamente vendido, inscrito a todo su capital social, pues ya dejaba, como vender seguros, como vender ollas por las casas. Esta forma de multiplicarse les está yendo muy bien. Sí, Manu dice, me refiero a que se pueden publicar un montón de special issues sin bajar el factor de impacto, que no entienden qué explicación hay ahí, porque lo lógico sería que bajaran ese factor de impacto, pero se mantienen. Claro, porque tú piensas que, bueno, en primer lugar, que son grandes grupos editoriales. Habría que ver exactamente de dónde le viene la cita. Y en segundo lugar, es que estamos hablando de mega journal, son miles. De todas formas, cuando en una mega journal hay un número monográfico malo, no afecta, es que son miles. En fin, es como China, en relación, la misma diferencia entre España y China. Es decir, China no lo podemos considerar un país, es otra cosa, está en otro orden de magnitud. Si en España tenemos 48 millones de personas, China tiene más de 1000. Son dos órdenes de magnitud diferentes. Entonces, el factor de impacto en esas revistas no sirve y por eso yo creo que deberíamos de dejar de valorar a esas revistas por el factor de impacto y valorarlos por otras cuestiones. Aparte,
Tú valoras por el factor de impacto porque tú piensas que sometes a todos los artículos que llegan a un mismo proceso, porque en una revista como Comunicar, las personas que están, en fin, las personas que revisan son más o menos tal, y sobre todo las personas que editan son las mismas, los criterios son los mismos, pero estamos hablando que estas mega journals tienen equipos y equipos y equipos de editores, es decir, que lo que hace un equipo no tiene por qué hacer lo otro, es totalmente desigual. Bueno, muchas gracias, Rafa, por la interesante ponencia. Y si os parece, pasamos a la sesión de comunicaciones que presentará Sandra Sánchez García.